El convenio de Budapest no lo firman empresas, lo firman países. Entonces, el decreto no excluye, no se hizo pensando en excluir a Huawei. Si China decidiera firmar el decreto el día de mañana, Huawei puede participar. Vea, el decreto se basa principalmente en riesgos. Eso es el principio, si se quiere, fundamental del decreto. Riesgos. ¿Cuál es el riesgo o el nivel de riesgo que nosotros como país estamos dispuestos a asumir cuando hablamos de despliegue 5G? ¿Y por qué riesgos? Porque entonces nos echamos para atrás a los incidentes de ciberseguridad del 2022, en donde le costó al país un montón de plata, pérdida de información, compromiso de información, etcétera, etcétera. Las dos instituciones mayormente afectadas, la Caja y el Ministerio de Hacienda. Entonces, a raíz de esto y de los hallazgos encontrados durante ese proceso de atención del incidente de ciberseguridad, nosotros dijimos, nosotros no nos podemos jugar el chance cuando hablamos de 5G, de dejar vulnerable la red de 5G. Y ya yo le expliqué a usted, 4G es una calle de 2 carriles, en donde van una serie de carros que pueden ir a una cierta velocidad. Cuando hablamos de 5G, es una carretera con muchos más carriles, con muchos más carros manejándose a muchísima más velocidad. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos asegurarnos que si piensa en telemedicina, que si un doctor, un médico que está ubicado en un hospital de la capital está realizando una cirugía a través de asistencia a un brazo robótico en un hospital en una zona rural, que la instrucción que le da el doctor, el cirujano al brazo robótico es íntegra, se mantiene, no se altera. Porque si se alterara, y llega en el tiempo óptimo, porque si se altera le puede causar la muerte al paciente. Estoy usando un ejemplo así, hay muchos. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? No nos vamos a jugar el chance de dejar portillos abiertos en términos de riesgo de la data cuando hablamos de 5G. Y entonces, ¿qué hicimos? Agarramos una serie de instrumentos, vimos una serie de ejemplos. Nosotros, el decreto 5G utilizó normativa que se incluye en el toolbox de la Unión Europea, la OECD, los Estados Unidos. Hay diferentes requerimientos, ISOs, ¿verdad? SCS, que tiene que ver con cadena de suministro. Y también el famosísimo Convenio Budapest. Ahora, aquí hay una aclaración con relación al Convenio Budapest. Este fue un convenio que fue ratificado por la Asamblea Legislativa en el año 2017. Entonces, cuando nosotros estamos viendo qué tiene el país ya ratificado, implementado, que nosotros podamos incluir en este decreto, nos encontramos el Convenio Budapest. Y el Convenio Budapest lo que dice es que es un documento, un convenio en donde una serie de países, más de 78 países, se han comprometido a cumplir una serie de obligaciones y compromisos que tienen que ver con ciberseguridad, que tiene un enfoque fuerte en cibercrimen. Y aquí quiero hacer una aclaración. Para el MISID, como Ministerio Rector, cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de principio a fin. No excluimos cibercrimen. Cibercrimen es la consecuencia de una mala atención en la parte técnica de ciberseguridad, ¿cierto? Le voy a hacer el ejemplo. Ciberseguridad podría verse como las cámaras, el candado, los portones, las rejas que usted le pone a la casa. Y el cibercrimen es el robo, el acto del crimen que le hacen a su casa, ya sea que le roban la computadora, lo que sea, o algo peor. Entonces, nosotros lo vemos como un todo. Le voy a dar otro ejemplo. Es gracias al Convenio Budapest que nosotros estamos trabajando en este momento con el Poder Judicial para lograr tipificar una serie de delitos en ciberseguridad que el país no cuenta en este momento. En noviembre fuimos víctimas de varios ciberataques, varias instituciones, Recope entre esas. Y para darle un ejemplo, actual país. En Costa Rica actualmente no se pena la intrusión en ciberseguridad, se pena el acto, pero no la intrusión. Es decir, volviendo al ejemplo de la casa, en este momento Costa Rica no puede penalizar penalizar al ladrón que entra a su casa. No se robó nada, pero entró a su casa, ya hay un delito. Si se roba algo, entonces ahora sí. En Costa Rica actualmente podemos ponerle una pena al ladrón por lo que se robó, pero nosotros debemos en ciberseguridad también tener tipificado el crimen de la intrusión cibernética,
Y esto lo hacemos gracias a la cooperación de países miembros del Convenio Budapest, por darle un ejemplo de por qué es tan importante el Convenio Budapest. Bueno, nosotros lo que estamos es trabajando con el Poder Judicial para lograr tipificarlos. Eventualmente habrá que. Y en la Asamblea Legislativa en este momento está el proyecto de ley de ciberseguridad, en donde, entre otras cosas, el MISID ha estado luchando porque hay detractores en la Asamblea Legislativa que sugieren que ciberseguridad no esté en el MISID y que esté en otra institución como es SUTEL, por ejemplo. O, por ejemplo, en esa ley deberían de incluirse temas de sanciones. Lamentablemente muchos, yo creo que tal vez es una característica del humano, ustedes hacen muchas cosas por miedo a la consecuencia. Entonces, sanciones o el ámbito de aplicación del MISID. Vea qué tirada que en este momento el MISID tiene ese ámbito de aplicación, esa obligatoriedad, si se quiere, de atención de las instrucciones del MISID únicamente al gobierno central, ministerios. Pero cuando entramos autónomas, ya es, si quisieras, buenas prácticas. Si tenés un incidente, sería genial que me informes, pero no es de carácter obligatorio. Y en temas de ciberseguridad debe de ser de carácter obligatorio. Estamos hablando de seguridad nacional. Ahora, el cibercrimen solo es hackeo, lo que ocurrió en Recope, en su momento en la caja, o tiene que ver con cuentas bancarias. Todo tiene que ver con todo eso. Todos los crímenes que se realizan en el ciberespacio. ¿Y qué otros riesgos existen? Por ejemplo, el riesgo del uso de los usuarios, de las personas. Por ejemplo, el robo de identidad. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa si entra un hacker a la caja, ¿sí?, al EDUS suyo, y digamos que usted es alérgico a la penicilina y le altera esa información que tiene usted en su ficha médica digital que tiene la caja? Y cuando usted le están haciendo, y usted nunca se enteró, cuando usted le están haciendo el procedimiento, cualquiera que sea una cirugía, de ahí esa marca en esa cajita que usted era alérgico ya no está, le ponen penicilina, eso le puede causar la muerte a una persona. Por dar un ejemplo, robo de identidad. Mire, usted me está preguntando qué ciberdelitos incluye. Y el montón de gente que es víctima de robo de identidad, le roban las tarjetas de crédito más bien le llenan las tarjetas de crédito de cargos que no eran suyos, o le roban las cuentas de ahorros, o utilizan su identidad para cometer algún tipo delictivo, acto delictivo. Entonces, el dato es su identidad, o la identidad digital es su identidad como persona en el mundo digital, y hay que resguardarla tanto como uno se preocupa de que la identidad de uno no se la robe a alguien, ¿verdad? Entonces, al dato hay que verlo así, el dato hay que protegerlo, pero más allá de la identidad digital. Yo le dije a usted, ¿qué pasa si el médico envía una instrucción a un brazo robótico en otra, puede ser hasta en la misma sala, pero qué pasa si hay una intrusión y le alteran la instrucción que está enviando el cirujano al brazo robótico? Nos jalamos una torta, ¿verdad? O le voy a usar otro ejemplo. Son casos reales que han pasado en el mundo. Hay registros de que en Israel y también en el estado de Florida, ciberhackers tuvieron acceso a la compañía que administra el agua, el AIA nuestro. Y lo que hicieron, o lo que pretendían hacer, era alterar la composición química del agua en esa región. ¿Para cuál podría ser la consecuencia? Envenenar a la población. Tal vez no matarlos, pero puede envenenar de forma muy fea a los pobladores de Israel o Florida. Le estoy dando dos ejemplos específicos. Entonces, la integridad del dato es muy importante desde muchos aspectos. Nosotros debemos de asegurarnos que se mantiene, que se protege, que se integra, que no se altera. Ahora, ¿tiene argumentos sólidos el decreto en cuanto a ligarlo al convenio de Budapest? ¿Se pensó en algún momento que empresas como Huawei podían quedar excluidas, o se pensó en excluirlo en su momento? Vean, nosotros no hicimos el decreto pensando en empresas específicas. El decreto, de hecho, no restringe la participación de empresas. Nosotros lo que dijimos fue, nosotros necesitamos asegurarnos que países que cumplen con los mismos valores y principios en el tema de ciberseguridad, mismos valores y principios que Costa Rica, participan del despliegue 5G, o en su defecto sus empresas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el convenio de Budapest no lo firman empresas, lo firman países. Entonces, el decreto no excluye, no se hizo pensando en excluir a Huawei. Si China decidiera firmar el decreto el día de mañana, Huawei puede participar. No se hizo pensando en excluir a Huawei. Son ricos en los países, por las empresas de países donde
tienen firmado el convenio. ¿Perdone? ¿Son riesgosos las empresas de países donde no? En un tema de ciberseguridad sí, porque aquí estamos hablando de compromisos internacionales que tienen que ver con temas de seguridad nacional. Recordemos que las guerras ahora se luchan, se defienden en territorios y en el ciberespacio. Entonces es muy importante que nosotros nos aseguremos que en ciberseguridad estamos colaborando con países que tienen los mismos principios y valores que el nuestro. Ahora, ¿cómo colisiona o no el decreto con las normas que están en la ley de telecomunicaciones? Por ejemplo, los diputados que se oponen o que han cuestionado el decreto hablan del tema de la neutralidad tecnológica. Incluso, bueno, doña Vanessa, yo recuerdo, miré un video por ahí, mencionaba que, si no me equivoco, que hay normas o hay regulaciones en el decreto que solo pueden ser normadas por ley. Entonces, si usted me explica, colisiona o no con la neutralidad tecnológica, ¿y por qué no hacerlo a través de una ley? Vea, no tiene ninguna prohibición, el decreto no prohíbe la implementación de la neutralidad tecnológica ni de la libre competencia, no incluye barreras competitivas para la participación de nuevos actores o nuevos proveedores de equipamiento, no infringe en ningún compromiso adquirido a través de acuerdos internacionales, no lo dice el MISID, lo dijo la Sala Constitucional cuando atienden el recurso de amparo interpuesto por Huawei el año pasado. También lo ha dicho la Procuraduría General de la República. Entonces, aquí recordemos una cosa. Estamos hablando de derechos humanos, la protección del dato, seguridad nacional. Estos principios están por encima de cualquier tratado de libre comercio, por ejemplo. ¿Sí? Porque entonces estamos hablando de la seguridad del país. Pero aún así el decreto no infringe ninguna de las condiciones que le dije anteriormente. Ahora, específicamente la neutralidad tecnológica. El MISID, como ente rector de telecomunicaciones, tiene la obligación y la potestad de trabajar o de publicar la política pública que tiene que ver con neutralidad tecnológica. Y nosotros lo hemos hecho. Nosotros no le estamos diciendo a los operadores cuáles empresas deben o no deben utilizar. Nosotros estamos diciendo, ni tampoco estamos trabajando o legislando, publicando política pública que vaya en contra de la neutralidad tecnológica. En palabras sencillas, nosotros estamos diciendo, en este partido de fútbol se va a seguir llevando a cabo con la participación de muchos actores. Esa es la neutralidad tecnológica. Sin embargo, los jugadores de fútbol que quieran participar, independientemente del color de su equipo, deben de cumplir con estos requisitos. Y ahí es a donde entra el decreto de ciberseguridad en redes 5G. Los requisitos, si usted cumple con estos requisitos, usted puede jugar. La neutralidad tecnológica se sigue dando. Sin embargo, los requisitos para poder jugar ese juego se elevaron, pero la neutralidad tecnológica se sigue respetando. Es decir, la neutralidad tecnológica está ligada a la seguridad en Internet. Bueno, no, en este caso, la neutralidad tecnológica lo que es que evitemos que o cerrémosle la puerta a varios proveedores de equipamiento para que solamente entre uno. ¿Verdad? Nosotros no estamos diciendo, por ejemplo, empresas operadoras para el despliegue 5G, sus proveedores de equipamiento tienen que cumplir con estas características específicas que dejan por fuera un montón. No, nosotros lo que estamos diciendo es que los jugadores, los proveedores de equipamiento que quieran ser partícipes de 5G tienen que cumplir con estos requerimientos de ciberseguridad que se elevaron. Pero en las características del equipo que ustedes quieren implementar, eso es competencia suya. El MISID no se está involucrando. En seguridad sí. Una cosa no va pegada a la otra, pero entonces ahora sí, se tienen que tomar los requisitos de ciberseguridad y la neutralidad tecnológica se sigue respetando.